acrílicos, témpera. En cuanto a los acrílicos y las témperas, hay que tener en cuenta de que cuando usemos estas pinturas vamos a necesitar hacer el trabajo mucho más rápido, porque es la témpera y el acrílico secan mucho más rápido. Papeles, papel bond, si no tuvieran cartulinas, las cartulinas tendrían que ser lisas y hay que humedecerlas de todas maneras, pero si no tuvieran suficiente con papel bond, porque la intención de este taller es de que podamos experimentar, ¿no? Que de repente no nos va a salir el trabajo tal cual, pero la idea es de que tengamos un contacto con lo que es el grabado ecológico, ¿no? Una cuchara, sí es muy importante una cuchara. Ahora me acuerdo que no tengo mi cuchara, ahora la traigo. Cúter, tijeras, cinta adhesiva. ¿No? Cinta adhesiva o por último clips o ganchos de ropa para poder pegar nuestro boceto a la matriz, ¿no? Bien. Voy a compartirles un PPT súper rápido. ¿Ah, no? ¿No puedo? No, te voy a dar el permiso ahorita para que puedas compartir. Ya. Sí, es súper cortito y es para hablar más o menos sobre grabado. Ya. Todos ya tienen alguna experiencia. Carla, tú sí tienes experiencia con el grabado, pero aparte alguien más conoce algo de grabado o ha trabajado antes con el grabado. Yo tengo como que serigrafía, pero era más sobre tela, polos y vueltas. Ah, ok, serigrafía. Pero como que sobre papel o cartulina, Ajá, ajá, claro, pero en ah, papel o como que qué bonito. superficies así de cartulina, ¿no? Ah, mira, qué interesante, qué bueno, qué bueno. Hay participantes que sí conocen sobre grabado. Bien, bien, bueno, ¿qué es el grabado? Algunos ya lo saben, y bueno, es una técnica artística, ¿no? Que consiste para mí, el grabado es dejar huella, ¿no? Sobre algo, ¿no? Y expresar, mediante esa huella, expresar algo que estamos sintiendo en ese momento. Para mí, eso es el grabado, ¿no? Un dato importante para el grabado es que con la llegada de Manuel de Mollinedo, que fue un obispo, perdón, que fue muy importante, un promotor muy importante en el periodo de la pintura cusqueña, debido al terremoto de Cusco, en el tiempo de la colonia, todos los artistas viajaron a Cusco para renovarlo, y es aquí donde Mollinedo entra porque él es un gran promotor del arte, ¿no? Y se dice que muchos de los trabajos que se dieron en esa época fue gracias a él, y que él también tenía mucho acervo con lo que respecta al grabado, ¿no? Él trajo de Occidente mucho grabado, que sirvió de referencia para los artistas cusqueños. Esta es una portada de La Mauta, hecha por Sabogal, un representante del indigenismo acá en el país. Tilsa, que es pintora y grabadora. Para mí Tilsa es una de las artistas más importantes que hemos tenido. Y bueno, esas son las técnicas que muchos ya deben conocer, como me decía Rodrigo, has hecho serigrafía, que podemos ver en la imagen de abajo, litografía o la planografía, que es dejar la marca en la piedra, intaglio, donde usamos soportes como matrices de aluminio, cobre, y la silografía, que es cuando tallamos en la madera, ¿no? El grabado está en todas partes. Si nos damos cuenta, realmente el grabado nos rodea. A donde vayamos vamos a encontrar grabado en las prendas, en artículos muy personales, ¿no? En la calle, en las vallas, ¿no? ¿Y qué es el grabado para mí? El grabado también es una herramienta de resistencia. ¿Por qué es una herramienta de resistencia? Porque para las minorías o las comunidades que hemos sido relegadas nos va a servir como herramienta para hacer escuchar nuestra voz y lo que sentimos, ¿no?
esta es una serie de trabajos que yo he hecho en la escuela. El primero es un taco perdido, ¿no? Esta es una técnica de puzzle, intaglio, silografía, y también esa silografía luego la he podido intervenir porque he podido usar ese trabajo luego para hacerlo en programas de computadora, ¿no? Una litografía, la que está a la derecha, y una serigrafía a la izquierda, ¿no? Bien, vamos a empezar. Entonces, primero vamos a partir de bocetos, ¿no? Voy a elegir uno de estos bocetos, cualquiera, y voy a usar mi papel, manteca, para luego dibujarlo. Hay que tener en cuenta de que todo lo que hagamos, luego se va a reflejar, es como un espejo, ¿no? Como pensamos hacerlo desde un principio, si ponemos sobre la matriz, digamos esto, al momento de luego tratar de pasarlo al papel, va a salir al revés, ¿no? Es por eso que hay que tener cuidado cuando pasemos nuestro boceto, o incluso cuando hagamos las palabras, ¿no? Tenemos que hacerlas o dibujarlas al revés. Todos ya tienen sus materiales. ¿No? ¿Sí? Yo no tengo papel manteca, pero creo que podría usar una hoja Canson. Sí, sí, normal. Puedes usar puedes hacer tu boceto ya en una hoja bond. No hay problema. Y luego este boceto lo que vamos a hacer es, si queremos, lo cortamos tal cual pensamos hacer el formato, o podemos luego darle una forma diferente, ¿no? Eso es indistinto, ya depende de cada uno de nosotros. Yo lo voy a hacer rectangular porque ya tenía esta idea desde un principio de hacerlo así, ¿no? Ese formato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la matriz, el boceto lo voy a poner acá. Como no quiero que se modifique y quiero que salga en la misma posición tal cual al boceto, entonces le voy a dar la vuelta. Y con el punzón, puede ser un punzón, puede ser un clavo, puede ser una aguja muy delgada, o puede ser de repente un chinche, ¿no? Y voy a empezar a dibujar. Primero voy a presionar muy despacio. Porque hay que tener en cuenta de que como estamos trabajando en una superficie que es bastante, digamos, delicada de alguna manera, podemos dañarla. Y el momento de, si rasgamos demasiado la superficie, la pintura o no va a entrar o se va a quedar, ¿cómo se dice? Se va a hacer como una especie de rebaba. Ese es el término que se usa. ¿Por qué una rebaba? Porque entonces en la línea la pintura o la tinta no va a entrar, sino se va a quedar a los lados. O sea, realmente no lo vas a notar a simple vista, pero es algo que va a suceder. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es presionar
el boceto que tengo sobre la matriz, que es el cartón de Tetra Pak. Ok. No sé si lo pueden ver, si se nota. Sí, creo que sí. ¿Ven cómo he presionado el dibujo en la superficie? Ahora lo que voy a hacer es, ya como ya sé cuál es el dibujo, entonces voy a presionar más. ¿Para qué? Para ya definir las formas. En este caso voy a estar definiendo la forma más importante del dibujo, porque hay que tener en cuenta de que las líneas no para todo van a ser del mismo grosor, porque hay líneas que tienen que ser más importantes que otras y tienen que sobresalir más que otras. En este caso, presiono más en la parte que son las piernas que están envolviendo a la otra persona, porque quiero que esas piernas se noten más. Ok. Ahora, tal cual está en el boceto, por eso siempre es importante tener un boceto, porque el boceto nos va a guiar, nos va a permitir que la idea se concrete tal cual, porque de repente puedan haber algunas variaciones, pero es importante siempre tener un boceto, ¿no? Acá podemos ver que el cuerpo de la otra persona tiene como líneas más delgadas. Entonces lo que voy a usar es este chinche que tengo acá, que tiene una punta mucho más fina, y eso me va a permitir a poder hacer estas líneas sin necesidad de que compitan con las líneas principales que son las de la silueta, ¿no? Entonces voy a empezar a formar. Listo. Ahora, ya tenemos la piel, así podríamos decirlo, del otro personaje, del segundo personaje. Pero si nos fijamos, el personaje de acá tiene las líneas de su cuerpo, son como una especie de cartografías, ¿no? Líneas cartográficas. Pero mientras que las piernas, para diferenciarlo, tienen líneas como que más sueltas, ¿no? Que van más por el contorno de la línea principal. ¿Por qué hacemos esto? Y es importante hacer una diferenciación entre las dos personas, porque esto nos va a permitir, como les repito, diferenciar a los personajes y que toda la mancha, porque al final cuando pasemos la tinta a la matriz,
esta mancha de tinta, ya, si no hacemos esta diferenciación, todo se va a ver igual. Y lo que no queremos es eso, queremos que se diferencien y que se pueda apreciar el dibujo tal cual, ¿no? Por eso entonces ahora lo que voy a hacer es terminar de dibujar al otro personaje. Hay que tener en cuenta también que el Tetra Pak tiene un revestimiento de plástico, que si queremos lo podemos sacar, no hay ningún problema, ¿no? Porque a veces también eso molesta un poco y puede hacer de que la tinta se quede en el plástico y no deje entrar. Por eso lo que hago es, con mi chinche, simplemente lo que hago es jalar un poco, ¿no? Jalo un poco el plástico y luego empiezo a separar. Algunas personas prefieren no hacerlo. Yo sí prefiero hacerlo porque a mí me parece hasta cierto punto un poco molesto y no me gusta cuando la tinta se queda en el plástico, ¿no? Entonces ya saqué el plástico y ahora pueden ver que se refleja un poco más como el aluminio, ¿no? De la superficie que tenemos ahorita. Como esta parte del fondo del boceto es negro, podríamos conseguirlo acá. ¿Qué haríamos? Lo que haríamos es con una cuchilla, vamos por el contorno de la figura y empezamos como que a marcar. Luego cuando marquemos, ¿qué va a pasar? Que como esta es una superficie de papel, sobre papel, ¿no? Vamos a poder separarlos, como vemos acá, o sea, en la puntita. Esto se puede separar fácilmente. Por ejemplo, eso hice acá, en esta matriz. Pude primero con la cuchilla, fui por los contornos, y luego poco a poco, con mucho cuidado, fui separando hasta poder sacar toda la lámina de esa parte que le había dado el contorno, ¿no? En este caso prefiero no hacerlo así. Lo que voy a dibujar son como que pequeños detalles, digamos. Vamos a hacer como, digamos, a ver, estrellas, líneas. Bien. Para terminar, trato de resaltar un poco más la figura. Yo creo que ya está. Y voy a entintar. Me pongo mis guantes porque para no manchar sobre todo, o sea, si uso guantes es porque trato de no manchar luego las manos porque voy a tener que manipular el papel. Y lo ideal es tener un trabajo pues prolijo, ¿no? Que no tenga manchas más allá de la mancha principal, o sea,
que es el grabado en sí. En este caso voy a usar papel Dupac, ¿no? Lo que le dicen es un papel que yo últimamente he estado usando para hacer afiches. Es un papel bastante económico y es bastante noble también porque tanto me ha servido para serigrafías como para silografías, ¿no? Y tacos perdidos, no hay problema. Si no tuvieran guantes, pueden usar bolsas, las bolsas que encuentran del mercado, ¿no? que traigan del mercado. Igual sirve. La idea es no manchar el papel, ¿no? Que es el soporte de nuestro grabado. Bien. Entonces, como les comentaba, acá yo tengo óleos. Voy a usar este color, el azul. Voy a poner un poco de papel en la superficie para no manchar. Si tengo papel periódico, perfecto, cualquier papel que tenga, ¿no? Pongo mi matriz. Puedo ponerlo directamente en el plato. La tinta la puedo poner directamente en el plato o la puedo poner en la matriz. Si lo hago acá en la matriz, obviamente el color que va a predominar es el primero que voy a usar, ¿no? En cambio, si lo hago en el plato, puedo cocinar el color. Cocinar el color es hacer la mezcla de los colores, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner en la parte de acá, un poco acá, un poco acá. Con esta esponja que tengo acá, voy a dar toques, tratando de que la pintura ingrese a las líneas que dibujé, ¿no? Ahora uso el pincel y esparzo. Ahora lo más importante es de que vea que la pintura está ingresando a las líneas. Porque hay que tener en cuenta de que esta matriz también es distinta a que usáramos una matriz por ejemplo, de aluminio o de cobre, ¿no? Porque es mucho más fácil de que la tinta entre ahí. Por lo mismo de que se le ha hecho un proceso de quemado y los químicos han hecho de que el mismo metal se pueda corroer, ¿no? Bien. Ya tengo la matriz entintada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a limpiar. Puedo hacerlo con un polo, con papel. En este caso voy a usar papel higiénico que es más suave. Si yo uso un polo o un trapo viejo, ¿qué va a pasar? Que voy a sacar demasiada tinta. Entonces, lo recomendable primero es tratar de sacar el exceso con el papel. No presionamos. Es casi, son toques realmente lo que vamos a hacer, ¿no? Y luego voy a empezar a sacar luces.
Tengo acá ahora pedazos del mismo papel. Como es más liso, esto me va a ayudar a sobar. ¿Qué va a hacer? Va a igualar las líneas de la matriz. Y al final más o menos tenemos algo así, ¿no? La tinta ha entrado un poco más en las líneas de nuestro dibujo. Ahora lo que vamos a hacer es humedecer nuestro papel. Tomamos nuestra esponja, ¿no? Que hemos puesto en un recipiente con agua, exprimimos bien porque no queremos tampoco que tenga demasiada agua, no es lo ideal, ¿no? Exprimimos la esponja y vamos a humedecer nuestro papel, ¿no? Bien, yo humedecí el papel, entonces lo que voy a hacer es ponerlo encima de la matriz. Pongo de preferencia otro papel encima para no manchar y empiezo con la cuchara. Esta es una cuchara de plástico, pero si tuvieran otra cuchara de la cocina la pueden usar y voy a empezar a presionar de manera circular, haciendo presión en la matriz contra el papel para que la tinta pueda pegarse al papel. Lo ideal es tener una prensa, ¿no? Pero como en este caso no hay una, no hay problema tampoco, porque muchos grabadores trabajan con esta técnica, ¿no? Con una cuchara y lo hacen muy bien. Nos fijamos que esté la figura que hemos dibujado pasando al papel siempre. Cuidamos los bordes. Tratamos de que no se mueva el papel y que estamos usando encima de la matriz y que tampoco se mueva la matriz. Porque si no nuestro grabado, nuestro dibujo se va también a mover y se va a hacer como si fuera un bit. También esto nos sirve, siempre la primera nos sirve para fijarnos realmente dónde es que necesitamos recargar más tinta. Siempre antes de un grabado hay que tener en cuenta de que vamos a hacer pruebas, ¿no? Que no siempre la primera o la segunda puede ser la que esperábamos. Igual de todas maneras hay que tener en cuenta que en el grabado, lo bonito del grabado es que en el error puede estar algo que tú no te esperabas, pero que al final te gustó, ¿no? Y eso es a mí particularmente lo que me encanta del grabado. Creo que ya. Por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? Que en esta parte de acá
hemos limpiado demasiado y hemos hecho de que la tinta que se había recargado en la matriz, pues la hemos sacado, ¿no? A diferencia de esta parte de acá, que hemos logrado que la línea pueda salir, ¿no? Pero, o sea, no hay problema en eso, porque lo que podemos hacer igual es volver a entintar y tener cuidado con eso, ¿no? Y tener cuidado también con que no limpiemos, uno, no limpiemos tanto la matriz, dos, que de repente tengamos que humedecer un poco más el papel que estamos usando, ¿no? Allá en sus casas están haciendo, me están siguiendo. Hola. ¿Sí están allí? Lo estaba intentando hacer con una matriz con el CD y creo que debí presionar más, pero no funcionó. A ver, si me enseñas, ¿puedes mostrarme? Ay, es que ya le volví a embarrar de tinta y ahorita estoy como que en el proceso de limpiarla otra vez. Ah, ya, pero ¿qué más o menos viste en tu matriz que de repente pueda haber sido lo que falló? O sea, lo importante de esto es como que, como te digo, si no te sale la primera, igual tienes que seguir evaluando y viendo realmente, o sea, dónde de repente puedes encontrar la falla, ¿no? Y en eso tratar de ser como que trabajar más allí, ¿no? Porque como te digo, Ajá. puede ser de que he limpiado demasiado la zona, estoy limpiando demasiado la zona. De repente también, como te decía, ¿te acuerdas qué tinta estoy usando? Hay que tener en Y cuenta eso también también. estaba usando acrílico y creo que se fue muy rápido. Acrílico. Sí, Ya, de repente, claro, o sea, si de repente está muy seco o si es fresco, ¿no? Si es nuevo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Voy a intentar hacer una vez más. Y entonces lo que yo hago es ya, bien, tengo este primer grabado y entonces voy a ir analizando y de acuerdo a ello, entonces al momento de limpiar, voy a fijarme, entonces en qué lado he limpiado demasiado y en qué lado o qué parte de la matriz no ha ingresado la tinta para trabajar ahí más, ¿no? Bien, ahorita estoy entintando y como pueden ver, ahora, bueno, no estoy usando los guantes, lo que estoy haciendo es usar este papelito para poder tocar la matriz. Pero siempre cuido de que mis manos no se ensucien para luego no manchar el papel, ¿no? Bien. Voy a quitar el exceso de tinta. ¿Qué voy a hacer en este momento? No voy a dejarlo de repente, tal cual está así. Vamos a ver qué tal sale. ¿No?
no me voy a exceder tanto con retirar la tinta, porque quiero poner un poco otro color encima. Otra cosa que a mí me gusta mucho es trabajar con el azar, digamos, ¿no? En el grabado. Particularmente, si bien es cierto, el grabado es una técnica que se caracteriza por el seriado, ¿no? Las series que se hacen de un mismo trabajo, ¿no? Junto con otra compañera que tengo, pues tratamos muchas veces de hacer trabajos que de repente sean solamente de una sola copia. Como si se tratara si se tratase de una pintura, ¿no? Las pinturas muchas veces, bueno, casi siempre, a no ser de que alguien las copie, ¿no? Solamente existe una copia, más no otra como en el grabado, ¿no? Y con mi amiga, siempre tratamos de hacer eso, ¿no? De que solamente de nuestro trabajo haya una copia, máximo dos, ¿no? Pero eso ya son cosas que uno ya va encontrando en el camino, que ya uno se va a dar cuenta, se va dando cuenta también, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu chamba, ¿no? Por ejemplo, está así, se pueden ver los dos colores, es como que una especie de degradé o algo así, ¿no? En la matriz a mí me encanta cómo se ve. A veces yo prefiero muchas veces las matrices a veces hasta mis trabajos impresos terminados. Bien, voy a poner esto a un lado por el momento porque voy a humedecer mi papel. Vamos a ver, ahora lo que voy a hacer es humedecerlo de repente un poco más también. Puede ser eso. Porque lo que solemos hacer al momento de grabar es dejar el papel, bueno, siempre cuando sea una cartulina también, ¿no? Depende del gramaje de la cartulina también. Lo que hacemos es dejar a esa cartulina un tiempo reposar en agua. ¿Qué va a hacer esto? De que como la cartulina va a estar húmeda, por eso es que humedecemos nuestro papel, como la cartulina va a estar húmeda, va a haber absorción de la tinta, ¿no? Va a haber mayor predisposición del soporte, mayor predisposición del papel para absorber el dibujo que hemos hecho. Entonces, pongo mi matriz, pongo mi papel y lo dejo ahí. Si cayó y está chueco, lo dejo ahí, ya no lo muevo, porque si no se va a manchar todo y se va a malograr el trabajo. Entonces, pongo mi otro papel encima y me pongo a cucharear. Esto le decimos cuchareo. Y voy presionando otra vez, ¿no?
Voy presionando, voy dando movimientos circulares. Si estoy usando témpera o acrílico, tengo que ser mucho más rápido. Si uso digamos, pinturas offset, como les llaman, que son las pinturas que se usa para impresiones en los plotters, ¿no? Esas pinturas los podemos encontrar en Wilson, ¿no? En las galerías donde hacen impresiones a cantidades, ¿no? Y los potes, hay colores que nos venden desde 4 soles, si no me equivoco. No son tan caros, ¿no? Pero ya hay que tener en cuenta de que ya estamos usando algo que no es muy ecológico también, ¿no? También hay opciones que podemos, a las que podemos de repente migrar, si es que queremos hacer un trabajo mucho más ecológico, es hacer nuestras propias tintas, ¿no? Y no es muy difícil hacer nuestras propias tintas, sobre todo para serigrafía. En serigrafía podemos trabajar con maicena, pigmento y agua caliente, disolvemos todo eso y ya tenemos un copaje. En lo que en serigrafía nosotros usamos copaje para hacer la impresión, porque la serigrafía pues es distinta a hacer una punta seca, ¿no? Mientras que la punta seca manipulamos de alguna manera nuestra matriz. En la serigrafía no, es en la superficie solamente el grabado. Y voy fijando. Creo que esta vez salió algo mejor. Sí, parece que sí. También hay que tener en cuenta de que el color del papel que usemos también va a ser importante. Particularmente yo no uso papel que sea muy blanco para mis trabajos, porque el blanco que es, o sea, el papel que es totalmente blanco, compite demasiado con tu impresión, con tu obra. En cambio, un papel, digamos que es de un tono más ivory o crema, como le digan, es cálido y te permite percibir mucho mejor la obra. A ver, vamos a ver. Esperemos que haya salido. No, salió mucho mejor. De repente no lo pueden ver muy bien en la cámara, pero en este juego de manchas que podemos ver aquí, ya se nota la figura. De repente no se nota muy bien ahí. Es como si la forma se uniera con la mancha en una especie de nubla o algo así, ¿no? Bueno, eso ya es ya sería el rollo que le podríamos meter también cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando en ese momento? ¿O qué es lo que nos está transmitiendo lo que acabamos de hacer también, ¿no? Por eso les decía que el boceto es como que la partida para luego terminar en algo que tú de repente no esperabas, ¿no? Y que al final te termina
te termina gustando más, ¿no? Termina siendo dando un resultado como que mucho más rico del que tú esperabas, ¿no? ¿No? Y es como, vemos cómo era al principio. Siempre hay que tener en cuenta de que el primero, el segundo, el tercero, los que sean, siempre van a hacer pruebas hasta que lleguemos a un resultado con el que realmente vamos a sentir uno que nos estamos identificando como el trabajo que sí queremos o que digamos de alguna manera nos enamora, por así decirlo, ¿no? Siempre vamos a tener que hacer pruebas, vamos a tener que hacer bocetos, es lo ideal, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? De repente, si lo están haciendo allá en sus casas, ¿qué han visto? ¿Qué pueden compartir con los demás de repente? O pueden escribir, pueden hablar, pueden escribir, no hay problema. Hola, Hola. es la primera vez que yo veo algo sobre grabado. Ya, qué bueno, qué bonito. Es Ajá. como un encendedor. Acá está el... Bueno, ya le ha caído agua, pero ya no importa. El primero no lo mojé mucho el papel y casi no se notó, pero el segundo Claro, sí le puse más agua. Y exacto, Bien bonito. exacto. Está lindo, me encanta, me encanta el encendedor. Me encanta. Y es que es eso, ¿ves? Si nos podemos dar, es lo que nos va a pasar siempre. La primera, la segunda, como les digo, siempre va a ser la prueba. Incluso estas pruebas no las descartemos. Las podemos guardar porque de repente en el momento que menos pensamos, uy, se nos ocurre una idea súper buena y de repente ya, ¿qué tengo? Tengo esta prueba aquí, entonces lo que voy a hacer es de repente intervenirla, ¿no? Y en ese momento, en mi cabeza, estoy pensando de que esto es un borrador, pero termino de intervenirla y resulta que me termina gustando de repente mucho más que la impresión que al principio, uy, yo decía, ay, es la impresión perfecta, es la que me gusta, es la que va a ganar los millones, me va a hacer famoso. Pero no, pero al final resulta que esta me termina, la que intervine con mis manos o de repente le puse serigrafía de repente encima porque a este papel de todas maneras tiene que secar, va a secar y de repente si conozco de serigrafía o si hago collage, voy a poder usar, intervenirla y hacer muchas más cosas encima de este soporte, porque acá yo ya tengo un soporte, ¿no? Que es el papel que ha sido trabajado primero con esta técnica, ¿no? Puedo, como les digo, usar más técnicas, puedo bordarlo de repente, las líneas que de repente si me he quedado de repente con las ganas de que no, en este papel sí tienen que salir las líneas, pero veo de repente la manera de cómo hacerlo, ¿no? Y de repente sé bordar y consigo una aguja finísima de bordado, las agujas de bordado son muy, muy delgaditas, también hay las que son para bordar pedrería, por ejemplo, son muy delgaditas porque hay que hacer pasar la aguja por los canutillos para poder bordar. Entonces estas agujas que me van a hacer me van a permitir hacer un bordado mucho más fino y de repente con eso voy a poder de repente hasta dibujar las formas o las líneas que no me salieron con la tinta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a conseguir un trabajo mucho más rico, con más elementos, ¿no? Y que de repente de alguna manera van a demostrar y va a relucir todas mis capacidades que tengo, ¿no? Y eso es importante. De repente alguien más desea mostrarnos, como Dan que nos enseñó su encendedor que me gustó mucho, está muy bonito, te felicito de verdad. De repente alguien más desea compartir. Yo tenía, Hola. había hecho unos ojitos, que eran, no sé si hay,
Tengo Tienes el el filtro. fondo virtual activado. Gracias. Gracias, diversas veces. Ya, vale, chino. Tenía esos ojitos, que eran como que, no Ajá. sé, Sí, sí, eran los un veo. boceto. Y no me salió, pero me salieron, era como esas cositas que A ver. son como manchas. Me agarré como que el CD y primero tenía tinta naranja y luego le pasé como que tinta rosa. Exacto. O No sé, sea, no sé alguna de las texturas que se ven. pero es que es la idea, mira, porque ya como que tú le estás dando la forma a tu obra, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que no te estás quedando, digamos, uy, como que no me salió, no, pero entonces yo sé dibujar, yo sé pintar, yo le puedo dar este valor agregado a mi obra y esto es lo más importante y es lo que no debemos olvidar, ¿no? Es todas nuestras capacidades aprendidas, todos estos conocimientos que tenemos, debemos explotarlos al máximo para poder sentir que sí estamos haciendo algo que nos gusta, ¿no? Bueno, en realidad nosotros estamos haciendo algo que nos gusta y eso es lo importante, ¿no? Bien, de repente tienen alguna pregunta, algo más que quieran decir, qué les pareció, ¿no? La experiencia. Yo no pude sacarle la capita de plástico al Tetra Pak. Ajá. Así lo dejé. Pero, o sea, lo intenté sacar y salió con todo y la parte del cartón. La primera vez que lo hiciste y trataste de hacer digamos, podrías tratar de hacer la imprima con ese Tetra Pak que de repente por una zona has, has quitado con todo y el metal como en la matriz que mostré, por ejemplo, ¿no? Mm. Yo hice unas pruebas de esta de acá, en una cartulina, por ejemplo, y ¿qué ha pasado? Como les decía, ¿no? Se ve así. Si este mira para allá, este va a mirar para acá, ¿no? Eso es lo normal. Si es que siempre se va a ver al espejo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Como yo quité la parte de, digamos, del aluminio o la parte metálica, por así decirlo, y separé, ¿no? Entonces, la pintura lo que ha hecho es quedarse en el cartón. Ha manchado más el cartón y al momento de quitar la tinta, la tinta se va a quedar mucho más en el cartón que en el metal, ¿no? Y entonces nos va a dar este efecto, digamos, de noche. Y las estrellas, por acá se ven chiquititas, las estrellas van a sobresalir y todo este halo que envuelve al personaje, se va a notar porque esta parte de acá es el aluminio y todo lo que es negro es lo que he cortado y que he retirado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la prueba acá. Vamos a malograr la materia. Y es esto, ¿no? Es el cartón, ¿no? Este cartón se va a manchar más y el momento de retirar la tinta, se va a retirar la tinta, el exceso de tinta, pero igual va a quedar un poco más, ¿no? Va a quedar mucho más que cuando lo ponemos encima de la parte del aluminio, ¿no? Podemos jugar con el elemento, podemos intentar hacer diferentes formas, podemos intentar hacer frases, ¿no? Alusivas a un mensaje que nosotros querramos dar. Podemos, como les digo, desgarrar el papel, de repente podemos
trabajar, de repente podemos hacer que no querramos que todo se vea así cuadrado. De repente podemos empezar a romper la matriz, ¿no? Podemos romper la matriz. ¿Y qué va a pasar? Que Omega, no cuando... has roto la matriz. ¿Ah? Rompiste la matriz. No, o sea, la idea es poderles explicar, ¿no? Y que ustedes puedan salir de acá, de este taller, con material que hayan aprendido, ¿no? O sea, esto es una matriz, o sea, es muy bonita y todo, pero lo importante es que ustedes pues puedan entender esto, ¿no? Cómo se trabaja este material, ¿no? Digamos, puedo romper y no usar regla, porque entonces lo que la regla, el cúter o la tijera me va a dar un corte muy lineal y se va a ver como que de repente muy brusco, no me va a dar ninguna sensación. En cambio, este rasgado que estoy haciendo acá al momento de romper el cartón, cuando yo entinte y luego pasa el papel, va a ver todo este contorno y le va a dar digamos, un feeling distinto a la obra. No sé si me dejo entender. Va a haber un sentimiento muy distinto a que yo deje solamente los contornos tal cual, así todo parametrados, muy encerrados. En cambio, esto va a hacer que la obra se extienda, ¿no? Y eso es lo importante, y eso de repente es lo que podemos intentar hacer luego, ¿no? Y sí. ¿Cómo se llama el papel que usé para imprimir? Sí, no lo venden en Marlene, este papel. Este papel es súper, es como un papel bulky, digamos, pero a diferencia del bulky es que no tiene los pelitos típicos del papel bulky, ¿no? Es mucho más liso. Un lado es más liso que el otro, pero no llega a ser como el papel bulky, que es como que más áspero y sientes que tiene como pelitos. Se llama papel Glupak. Es Glupak o Lupak, no me acuerdo muy bien, pero lo venden en Capón, en la calle que está después de Capón, es la calle donde están los mercadillos de comida china, los mini markets por ahí. Es una tienda donde hacen serigrafía, donde hacen polos. Tú ingresas y en la parte del fondo venden papel, digamos, como que reciclado. Venden ¿Qué? papelotes, ¿Por el venden barrio papel chino? americano. Sí, por el barrio chino. Venden papel americano, venden papel prensado, cartón prensado y venden este blue pack y te lo venden por rollo. No es, o sea, realmente te vende, creo que el ciento estaba 20 soles, ¿no? Que si tú, digamos, piensas, voy a comprar en Tailo y de repente este papelote que venden, no me acuerdo cómo se llama, para dibujo, y en realidad es mucho más caro y te lo venden por medio ciento. Este papel te puede servir para un montón de cosas, para dibujar, para hacer afiches, ¿no? Para hacer para encuadernar. Es un papel que se puede usar muy bien para hacer encuadernado, ¿no? Y puedes vender de repente, ¿no? Libretas con este papel. Puedes hacer bitácoras. Es muy lindo este papel. Yo de verdad lo recomiendo para este tipo de cosas. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Podría como que aplicarse esto para telas tipo algodón o yute?
Yo creo que no estaría de más intentar, ¿no? Pero, digamos, también dependiendo de qué tela quieras usar, ¿no? Si quieres hacer polos con esto, tendrías que usar tinta que sea textil, porque si tú usas óleos, es graso, ¿no? No. Como que el óleo con el agua no va, o si usas tintas Toxic, no, tampoco no va. De repente podrías usar tinta para serigrafía, pero tendrías que hacer primero tu muestreo, ¿no? Como que cortar tus retazos de algodón o de la tela que tú quieras usar y enumerar, ir haciendo como un estudio, un muestreo, ¿no? De cuál funciona más con qué, ¿no? Para los polos, la serigrafía siempre va a ser mejor. Eso sí hay que tener en cuenta, ¿no? Porque la serigrafía funciona muy bien, se relaciona muy bien con la tela, ¿no? Yo hago serigrafía en tela y amo hacer la serigrafía y amo la tela por lo mismo que he estudiado diseño de indumentaria también, ¿no? Y como que ahí fluyó bastante también. Pero también he visto de que con los polos puedes hacer como que silografía, pero no en madera, sino con en neolit, ¿no? Ya. Tú tallas el neolit y entonces lo entintas bien, ¿no? Ahí sí puedes usar offset y entintas bien y con el rodillo vas presionando y vas saliendo. Ahora tendrías que ver también cuánto se demora en secar, porque no es lo mismo el secado en invierno y el secado en verano, ¿no? ¿Dónde lo vas a hacer secar? Si va a ser en un lugar cerrado o con ventilación. No es recomendable, por ejemplo, si haces este procedimiento que te acabo de explicar con una pistola de calor, porque como la tinta tiene mucho más petróleo, porque es un derivado del petróleo, las tintas offset, va a haber mayor posibilidad de combustión y lo que vas a hacer es de repente quemar tu polvo, ¿no? Sí, Por eso, de repente lo que podrías intentar para los polos, si quieres hacerlo de una manera más ecológica, es comprar maicena, combinarla con agua caliente y un pigmento. De repente puedes usar el sibarita de la casa, que te da un color rojo, muy bonito. ya. Y ya tienes un copaje tal cual para serigrafía, que Rica. Y eso no tiene. tipo durará varias lavadas. Exacto, y es natural, que es lo más Ah, importante, ¿no? Y sí, pero sí solamente te sirve para ese día, ¿no? Porque si lo guardas ya se abomba, ¿no? Y se empieza a honguear. Por lo no, mismo que ya. esa agua con la harina, con el chuño, con la maicena que vayas a hacer tu combinación, tu copaje, ¿no? Pero sí funciona. Para serigrafía sí funciona si tú, y entinta muy bien una malla. No, no hay problema con eso. La cuestión es intentar y ensayar. El ensayo, error, siempre te da un resultado, ¿no? Y un aprendizaje sobre todo eso, ¿no? Eso es lo importante, aprender. 2, 3. Ya, listo. Bueno, chicos, Eh, gracias por participar en el taller. Espero pronto tomemos otro con